Dijo Jehová: vino de Sinaí, y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, desviando dirección de ti. Alabado sea el nombre del Señor. A veces cuando a usted, mayormente los padres, le dan una orden, una regla, un mandamiento a los hijos o los niños mayormente entienden que esa ley, esa regla, ese mandamiento, esa ordenanza es porque los padres no los aman. Pero si los padres terrenales a veces ponen reglas para el propio bienestar de sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial? Dice la final del verso 2 y el principio del verso 3, con la ley de fuego a su mano derecha, aún amó a su pueblo. ¿Qué le hace recordar, o qué evento le hace recordar este pasaje que estamos aquí viendo? ¿Hacia dónde lo puede llevar este pasaje? Exacto. Porque dice, mire, con la ley de fuego a su mano derecha. ¿Quién iba con esa ley que había sido escrita? Con el dedo de Dios. ¿Quién era ese personaje? Moisés. Pero era una ley que demostraba el amor de Dios por su pueblo. Y hoy quisiera hablar brevemente, haciendo un breve análisis de lo que es un amor grabado en piedra. Y para eso vamos brevemente al capítulo 20, donde usted encuentra los 10 mandamientos. Porque es allí donde la Biblia nos revela, donde Dios le dio los 10 mandamientos, aquellos 10 mandamientos que usted ve que fueron dados primeramente de una manera oral en el monte Sinaí. Es allí donde Dios escribió en tablas de piedra con su propio dedo. Ya tiene mi hermana Magali Éxodo 20. Lea el verso 1. Mire, primeramente Dios cómo dio la ley oral. Y ahora si usted va al capítulo 31, el verso 18, mire lo que pasa en el capítulo 31, en el verso 18 de Éxodo. Dice así: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, que es el monte Horeb, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Mire, primeramente Dios dio su ley oral, pero luego Dios grabó su ley en tablas de piedra. Y semanas atrás el pastor meditaba aquel gran mandamiento, y ese gran mandamiento es donde Jesús explicó que esos 2 o esos 10 mandamientos, al igual que todas las leyes, cuando usted encuentra una ordenanza, sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, ellas están basadas en este atributo que lo define de la mejor manera a Dios. Dios es amor. Recuérdese que Dios, así como veíamos por la mañana, que Dios es espíritu, Dios es amor. Todo lo que Él hace, veíamos la semana pasada que lo que Él nos hizo en el vientre, cuando Él nos formó en el vientre de nuestra madre, nos formó porque nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y esta ley, los 10 mandamientos, veíamos que el pastor nos mostraba y el Señor Jesús los resume en 2 mandamientos. El primero es: amarás al Señor tu Dios con todo
tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y el segundo, que es semejante al primero, amarás a tu prójimo. Mire, el resumen, en otras palabras, de los 10 mandamientos es el amor. Por eso es que dice que Moisés bajó con esas tablas de piedra donde estaba grabada su ley de fuego. Pero él aún amó así a su pueblo. Por eso es que el Señor sintetizó esos 10 mandamientos en esos 2 grandes mandamientos que ya veíamos allá en Mateo 22, del verso 27 en adelante, 37 en adelante. Pero hay algunas cosas más que los 10 mandamientos amplían en su significado. Por ejemplo, si el pastor Héctor nos lee en Romanos, usted manténgase ahí en Éxodo, pero mire lo que dice Romanos 13, 9 y 10. Y mientras tanto usted, mi hermana Magali, busque Primera de Juan 5, 3. Romanos 13, 9 y 10. Usted manténgase ahí, mi hermano Miguel, en Éxodo. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Mire, el escritor Pablo hace primeramente una lista, nos presenta algunos de los últimos 6 mandamientos. Luego dice que la ley a nadie le hace daño, porque el cumplimiento de la ley, ¿qué es? El amor. ¿Se da cuenta cómo la ley de Dios está ligada a este verbo y a lo que Él es? ¿Qué dice, hermana Magali, ahí en 1 de Juan 5:3? Mire, los mandamientos de Dios no son. Por eso es que Él dijo: llevad, porque mi yugo. ¿Cómo usted lleva el yugo de Dios, la ley de Dios, la palabra de Dios, basada en el principio del amor? Decía el gran predicador Charles Spurgeon, decía así: la ley de los 10 mandamientos es un regalo de enorme bondad para los hijos de los hombres, porque nos dicen la manera más sabia y feliz de vivir. No prohíben nada más que aquello que iría en nuestro detrimento. No evitan nada que sea un verdadero placer para nosotros. Dios nos hace leyes que no nieguen nada que sea realmente para nuestro bien. Deberíamos considerar el presente de la ley como una muestra del amor de Dios. Por eso es que vamos ahorita brevemente, porque esto es muy profundo, pero vamos a hacer un breve análisis de estos 10 mandamientos. Mire, el primer mandamiento que usted lo encuentra ahí en Éxodo 20 del 1 al 3. Lea el que tenga allí en Éxodo 20 del 1 al 3. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Mire, el primer mandamiento es la regla fundamental. Es sobre este mandamiento sobre cuál los demás mandamientos tienen que estar basados. Él es el fundamento. Este primer mandamiento es la regla fundamental sobre la que se van a sentar los 9 mandamientos. Dice Dios: no tendrás dioses ajenos. Pero primeramente, ¿qué le dice? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué. Hace un momento, en la lectura que nosotros tuvimos, vimos parte de las 10 plagas. Pero ¿qué pasaba cuando Dios enviaba una plaga? ¿Qué pasaba? Usted lo leyó. La plaga, ¿a quién le afectaba? A los egipcios. Pero si era la plaga de las úlceras, en el pueblo de Israel no había úlceras. Si era la plaga de las ranas en la tierra de Gosén, no había este tipo de plagas. Si era el granizo, no cayó sobre la tierra de Gosén.
¿Por qué? Porque Dios, Él cuida de los que ama. Y recuérdese que con esto empezamos el primer mensaje. Cuando empezamos esta serie de estudios, vimos brevemente a quienes Dios ama de una manera, podríamos decir, especial. Y Dios ama primeramente a su Hijo. En segundo lugar, ama a Israel. Y Dios no va a permitir que Israel sea destruido. Para que Israel sea destruido, primeramente Dios tendría que ser destruido. Y nadie puede destruir a Dios. Dios cuidó de Israel. Por eso Él le dice, yo lo saqué, yo lo separé. Este primer mandamiento es esa rueda donde usted ve la rueda de una bicicleta, está formada, tiene en el centro un radio y de ahí salen unos rayos. Pero esa parte es lo que sostiene la rueda. Asimismo, este primer mandamiento sostiene. Dios, ¿qué nos está diciendo? Hasta que no tengan otros dioses, hasta que ustedes se aparten de todo Dios, no pueden tenerme a mí. ¿Qué es lo que Josué le dice a los israelitas al finalizar su libro? Ya cuando era un hombre anciano. Escogeos a quién sirváis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque eso es lo que usted tiene que basarse. Estos 4 mandamientos, estos primeros dice, se basan en amarás al Señor tu Dios con todo. Le estamos amando al Señor con todo. Porque si nosotros le amamos al Señor con todo, para eso primeramente tuvo que haber pasado algo. Dios tuvo que haber derramado de su amor sobre nosotros. Si el amor de Dios no está en nosotros, con nuestras fuerzas humanas no vamos a poder a Dios. ¿Por qué? La gente a veces ama a Dios a término medio. A Dios no se lo puede servir así. No hay otra opción. La idolatría no es un pecado del pasado porque continúa. Muchos creyentes hacen idolatría de muchas cosas. Veíamos por la mañana que Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, no podemos hacer imágenes. Y ahí comienza a desprenderse el siguiente mandamiento. ¿Cuál es el siguiente mandamiento? Verso 4 al 6. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Mire lo que dice: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Mire, el segundo mandamiento. Esta es una regla focal, es decir, de enfoque. Si el primer mandamiento se relaciona con quien usted y yo adoramos, el segundo mandamiento tiene que ver con la forma como adoramos. Debemos adorar al Dios correcto, pero hacerlo de la manera correcta. La gente dice: yo amo a Dios, yo creo en Dios, pero con su actitud, con su manera de creerle, lo niegan totalmente. Por eso, amar a Dios significa hacerlo de acuerdo a sus parámetros. Debemos adorarle en espíritu. Y esto habla acerca de bajo la dirección del Espíritu y en verdad. Y la verdad usted la encuentra en la palabra, bajo la luz de la palabra de Dios. Dios le dijo al pueblo: no te harás imagen. Y este segundo mandamiento viene con una advertencia. Mire lo que dice el verso 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Mire, fuerte. Pero ¿qué más dice? Que Él es celoso. Mire, este mandamiento se deriva del amor perfecto de Dios. Dios quiere que lo amemos de la manera correcta, pero usted y yo tenemos un Dios celoso.
Esta es una palabra que utilizan los novios, los esposos, los amantes. El hombre, si ama a su mujer, no va a querer que otro la observe, o que le lance un piropo, o que su mujer esté coqueteando. Cuando usted y yo servimos a Dios a nuestra manera y estamos amando al mundo, amando los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, estamos coqueteando con el pecado, con el mundo, con Satanás. Y no podemos servir a dos señores. Él nos ha creado para tener una relación con Él. Y Él sabe que cualquier otra cosa va a destruir. Si usted, y yo espero que usted ya haya leído, en el capítulo creo que es 25 de Números, el pueblo de Israel comienza a servir a un tal dios Baal Peor, motivado por las mujeres moabitas. ¿Y qué pasó? Dios envió una mortandad. Uno va a decir, es que Dios envió. Pero es que si usted se pone a analizar lo que estaba pasando, los moabitas lo estaban llevando al culto a Baal Peor. Y estos moabitas, ellos lo que hacían eran coger a los niños y sacrificarlo a estos ídolos. Lo estaban llevando a convertirse en un pueblo perverso. Y por eso es que Dios tuvo que actuar tajantemente, porque el Dios al que usted y yo servimos es un Dios celoso. Usted no puede jugar con Dios. Usted tiene que amarlo a Él y como a Él le agrada. Por eso esta segunda regla es la regla de la focalidad. Enfóquese en cómo a Dios le gusta que a Él lo agraden. Él nos ha creado para tener una relación con Él. Y Él sabe que cualquier cosa va a destruir su vida, mi vida, la vida de sus seres queridos, la vida de los que le rodean, la vida de sus hijos y nietos. Por eso es que dice que Él visitará la maldad de los padres sobre los hijos. Si usted no sirve a Dios, ese pecado no es que es una atadura, no es que es algo generacional. Hay una cosa que no me quiero salir mucho del tema, pero hoy muchas iglesias, mayormente en Europa y en Estados Unidos, hoy muchas iglesias en su doctrina ya dicen, no, la homosexualidad no es pecado. ¿Pero por qué? Porque lamentablemente muchos de los hijos de los miembros de estas iglesias ¿son qué? Homosexuales. ¿Pero por qué? Porque les comenzaron a permitir. Hoy, usted no le sorprenda que muchos creyentes que cantan en una iglesia, hablando de los varones, porque ya dicen, ay no, es que es mujer que se ponga arete. Pero usted no se sorprenda que hoy muchos de los varones que cantan en un púlpito tienen arete, tienen piercing, se pintan el pelo. Y de esto poco a poco el enemigo va degenerando. Y tal vez a él no le afecte, pero a su hijo, porque él no obedeció como a Dios le dice. Y después, ¿qué hacen los ministros? ¿Qué hace la congregación? Tratan de arreglar la doctrina a su gusto, cuando la palabra de Dios, cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. ¿Por qué fue destruida Sodoma y Gomorra? Por el pecado de la homosexualidad. Por eso usted y yo no podemos hacer idolatría de los hijos, de los nietos, del trabajo, porque eso va a traer consecuencias sobre usted y sobre su generación. Veamos el tercer mandamiento. Dice el verso 7: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Mire, esta tercera regla, este tercer mandamiento es la regla de la frivolidad. ¿Por qué la regla de la frivolidad? Porque a veces nosotros pensamos que el nombre de Dios es cualquier cosa y lo utilizamos de una manera tan frívola, tan común. Y
Y tal vez el mundo, porque el mundo desconoce, aunque Dios va a juzgar toda obra. Pero hoy los creyentes frecuentemente están utilizando el nombre de Dios en vano. El mundo lo utiliza para sus blasfemias. Y es verdad, este mandamiento tiene que hablar con las blasfemias. Hay en países, Estados Unidos, España, Europa, donde utilizan el nombre de Dios en vano, lo maldicen, lo insultan. Vaya usted a un país como Afganistán, los países musulmanes. Allá, si cogen el nombre de Alá para una blasfemia, ¿qué cree que le hacen a un musulmán si utiliza el nombre de su Dios para blasfemarlo? Lo matan. Pero como Dios no hace las cosas por fuerza y porque Dios es lento para la ira. Pero ¿cuál es la mejor manera de entender este mandamiento? Es como lo que pasa en las cortes. Cuando uno va a una corte para un juicio, ¿qué le hacen? No sé si todavía sigan haciendo, pero ¿qué hacían mayormente? ¿Le hacían qué? Jurar sobre una Biblia. ¿Y qué le decían? Usted jura decir la verdad y toda la verdad bajo el nombre de Dios. ¿Y qué decía aquella persona? Sí, juro. Y si se llegaba a saber que ese hombre había mentido, cometía perjurio. Hoy tal vez usted lo hizo en la vía impía, y si lo está haciendo ahora, no lo haga. A veces utilizamos el nombre de Dios para decir algo no con franca sinceridad. El nombre de Dios debe decirse con toda sinceridad, con toda reverencia. Nunca debemos usar el nombre de Dios en forma frívola, en forma vana. Jesús cuando Él nos presenta el modelo de la oración allá en Mateo 6, Él dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nosotros como creyentes debemos entender que estamos con un Dios santo tratando. A veces la gente dice: por Diosito le digo que esto es así. A veces uno dice: oiga, ¿y esta ropa es americana? Sí, por Dios que es americana. Y es de Guayaquil, de la Bahía, de Perú, de la China. Pero para la mentira no nos importa si utilizamos el nombre de Dios. Por eso nosotros debemos entender que el nombre de Dios es un nombre precioso. No debemos usarlo para nuestros fines. No lo usemos para una garantía. Es como que si Dios le está diciendo con este mandamiento: no me uses como tu garantía, como tu aval en un juramento si no tienes la intención de cumplir. La Biblia dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas. Y si usted hace una promesa y utiliza el nombre de Dios, usted está bajo juramento con el nombre de Dios. Por eso, para que nosotros no caigamos en ese error, ¿qué dijo el Señor? No juréis ni por el cielo ni por la tierra. En otras palabras, no metas a Dios en tus mentiras. Y nosotros como cristianos, ¿cómo tiene que ser nuestra forma de decir las cosas? Sí y no. Y mayormente en las cosas que tienen que ver con Dios, tienen que ser en el sí y en el amén. Si usted a alguien le dice: hermano, ¿se va al culto? Ay, está lloviendo. No, es que estoy cansado. Amén. Esa debería de ser la manera de responder de un cristiano. No involucremos en una mentira que difame quién es Dios. Veamos el cuarto mandamiento. Dice el verso 8 al verso 11: acuérdate
del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el séptimo día y lo santificó. Mire, en el tiempo de Jesús, los hombres convirtieron la obediencia del sabbat, del día sábado, en una verdadera pesadilla. Porque ellos inventaron reglas tras reglas e hicieron la carga pesada. Pero, ¿para qué fue dado el día de reposo? El deseo de Dios no era que esto sea una carga. El deseo de Dios es demostrarnos su profundo afecto hacia nosotros, porque Dios sabe que nosotros necesitamos descansar. Eso significa la palabra sabbat, descanso. El sábado significa día de descanso. Dios sabe que el ciclo de trabajo nos satura. Hermano, por su bien, ponga un freno en el trabajo. La vida no consiste en solamente trabajar. El hombre debe trabajar, pero el hombre especialmente no fue creado para trabajar. El trabajo fue para que el hombre gobierne, supla, provee. Si no, usted va a acabar peor que el sabio Salomón. Salomón trabajó mucho. ¿Y qué dice en su libro de Eclesiastés acerca del trabajo? Dice que es bueno el trabajo, pero el trabajo también trae afán. El trabajo no debe ser su modo de vida, debe ser una opción para que usted genere ingresos en su hogar. El trabajo tiene que ser algo para que usted glorifique a Dios en el lugar. Pero Dios sabe que usted se va a saturar. Así que, ¿qué Él hizo? Él, para el judío, le dio un día para que él se desconecte. Y para que se desconecte de la carga del trabajo, pero se conecte con Dios de una manera más amplia, más personal. Es verdad que hoy ya no estamos en el tiempo de la ley. Ya no tenemos un día como el sábado. Pero hoy, ¿cuál podría ser el día más similar al sábado para el creyente? El domingo. ¿Por qué? Porque es el primer día de la semana. ¿Y qué sucedió un primer día de la semana muy de mañana? El Señor resucitó. Yo no le digo que no trabajen un día domingo, no vamos a caer en un legalismo. Pero el día domingo, trate de que sea un día mayormente para el Señor. Mire lo que Él dice. Dice que en 6 días Él hizo toda la obra y el séptimo día descansó. No porque el Señor necesitaba descansar. No. Ese día fue ¿para qué? Para que el hombre, ese fue el primer día del hombre, el séptimo día. Iba a ser el primer día del hombre. Porque en el 6º día Dios hizo al hombre. Y ese primer día iba a terminar en el 7º. Lo hizo para el hombre, para que el hombre tenga una relación con su Dios. Hoy, que ya no estamos en el tiempo de la ley, no solamente es el día domingo, todos los días usted busque desconectarse del mundo, desconectarse del trabajo, desconectarse de los afanes de este mundo que lo van a destruir. Y conéctese con el Dios que conoce que usted es frágil. Dice que nuestra vida es como la neblina, que somos como la flor. La flor nace, pero luego se seca. Pero si usted va al Señor, como dice el profeta Isaías, el Señor nos dará nuevas fuerzas. Entonces, a Dios le importa nuestro trabajo, sí,
A Dios le importa que usted trabaje, pero también le importa nuestro descanso. El sábado debía ser en ese tiempo un día para dejar de lado lo material y pasar a lo espiritual, para conectarse de manera más profunda con Dios. Hoy usted tiene 7 días y en esos 7 días conéctese con Dios, descanse. Entienda que en Él hay el descanso. Él es nuestro sábado. Él es el Señor del sábado. Dios se interesó por nuestro descanso y nuestro principal descanso de las aflicciones es Jesucristo. Y cuando disfrutamos de su presencia, disfrutamos descansando en los brazos del Señor. ¿Qué dice el verso 12? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Mire, ahora estamos saliendo de los primeros 4 mandamientos que tienen que ver una clara conexión con Dios, con una clara conexión con lo que es el respeto y sobre todo a Dios la adoración, pero con lo que tiene que ver con el respeto y la honra. Y vamos a pasar a los 6 mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Esta es la regla de la familia. Pero este 5.º mandamiento es una transición y comparte parte de los primeros 4 mandamientos, el principio de la honra, y comparte con los siguientes 5 mandamientos, el prójimo. Nuestro prójimo más cercano es la familia. Jesús resumió estos mandamientos. La primera sección de los mandamientos, ya lo vimos, es amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Y la segunda sección es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para poder amar al prójimo, entienda cómo Dios lo ama a usted. Cómo Dios quiere que usted ame a su familia y cómo Dios quiere que usted ame a sus prójimos, vecinos, conocidos, aún a sus enemigos. Y es que el Señor Jesús nos dio una clara muestra de su amor por su madre. Recuérdese que cuando Jesús estaba en la cruz, mire lo que dice allá en San Juan 19. Hermana Magali, si puede buscar San Juan 19, verso 26 y verso 27. Exacto. Pastor Héctor, si usted puede buscar Efesios 6, versos 1 al 3, que también usted días atrás los leyó. 26 y 27. 6, 1 al 3. Lea mi hermana Magali. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Mire, el Señor Jesús se preocupó por su madre. Y no es que María no tenía hijos, tenía otros hijos, pero el Señor sabía que esos hijos iban a ser instrumentos para la obra de Dios. Y Juan parece que era el más joven y había tenido esa relación de amor. Entonces el Señor se le encargó a su madre. ¿Qué dice allá en Efesios, pastor? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Mire, ¿cuál es la promesa? Es la que usted había allá en Éxodo. Para que se alargue tus días en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esa es la promesa. Ahora, Pablo dice una cosa también acerca de los hijos desobedientes. Yo le voy a leer lo que dice en Romanos 1:30, dice: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que la desobediencia a los padres es un pecado que provoca la ira de Dios. ¿Cuál fue la cita que dio? La que últimamente di, Romanos 1:30.
Ahí usted ve la ira de Dios sobre los hombres. Y una de las cosas que provoca la ira de Dios es la desobediencia a los padres. ¿Por qué? Porque ya vimos, el quinto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. Cuando los hijos no honran a sus padres, ¿a quién desobedecen sobre todo? A Dios. Por eso es que el quinto mandamiento es un mandamiento de transición. Sabemos que todo pecado es contra Dios, pero los padres, ¿qué es lo que representan aquí en la tierra? ¿O a quién están representando los padres? A Dios. A Dios están representando. Porque ellos son puestos como autoridad en el hogar. ¿Y quién es la autoridad sobre toda autoridad? Dios. Es Dios. Por eso, un pecado de desobediencia provoca la ira de Dios. Pero mire, sabemos que a veces los padres dicen a los niños chiquitos, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y no digo que no se debe aplicar a los hijos pequeños, se debe aplicar. Pero mayormente este mandamiento no es tanto para los hijos chiquitos, tiene que ver con los niños pequeños, pero mayormente tienen que ver con los grandes, con aquellos que tienen la responsabilidad de cuidar a sus padres ancianos. Pablo, cuando él, creo que es a Timoteo, creo que le dice, pero él dice que en la iglesia, si cuidaban de las ancianas, ¿qué clase de ancianas tenían que ser cuidadas? Las viudas que ya no tengan familia. Porque ¿quién tenía que hacerse cargo en sí de la familia? Ya, pero cuando no tenía familia, entonces ahí estaba la iglesia. Entonces, mire, la aplicación más importante es para los hijos adultos que cuidan de padres ancianos, que ya no son capaces de cuidar. No sé si usted ha escuchado a veces esas reflexiones. A veces hay una reflexión de un señor ya mayor que va donde su padre y le dice, hijo, ¿no habrá por ahí un cuartito que me des? Y el hijo le dice, ay papá, la casa no es muy grande, mis hijos no les gustan compartir el cuarto. Bueno, mira ahí hay un cuartito al lado del perro, ahí te lanzo una frazada, un abrigo, ahí duerme. Y después este hijo ve que el hijo de él más pequeño está tejiendo un abrigo. Papá, ¿y para qué estás tendiendo? ¿Para qué estás haciendo eso? Ah, papá, es que cuando tú seas así como mi abuelo, yo voy a hacer lo mismo que tú. Lo que uno siembra, eso cosecha. Entonces, ahí es que se encaja la promesa. Para que te vaya bien y sean de largos días, y sean tus días largos en la tierra que Jehová tu Dios te da. Una vida buena no es tanto los años de vida, es tener el amor de su familia, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Si usted es un buen hijo, eso va a marcar a su familia. Y mañana sus hijos, su generación, va a decir, no, yo me acuerdo cómo mi mamá cuidaba de mi papá, de mis abuelitos, que digan. Yo también voy a cuidar de mi mamá así. Entonces, cuidemos a nuestros padres ancianos. Entonces nuestras vidas serán más largas, mejores. Y también nosotros tendremos un buen ejemplo para nuestra generación, para que ellos sigan nuestro ejemplo. Veamos el sexto mandamiento, ahí en el capítulo 20, el verso 13. Dice, no matarás. Mire, no matarás. Y el Señor Jesús, cuando Él da el sermón de los 10 mandamientos, el sermón de las bienaventuranzas, Él explica mejor este mandamiento. Yo le voy a leer lo que dice en Mateo, capítulo 5, versos 21 al 22. Dice así: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, mira, el Señor aclara, da un comentario que explica mejor este mandamiento, que cualquiera que se enoje contra su hermano
será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mire, y el Señor utiliza una palabra: cualquiera que le diga esto a su hermano. Sigue con la familia, porque los problemas entre hermanos son muy comunes. Los problemas entre hermanos son muy comunes. ¿Quién fue el primer homicida? ¿Y a quién mató? ¿Y quién era Abel? Su hermano. Creo que el pastor Héctor conoció un caso de un hermano que mató a su hermano. ¿Por qué lo mató? Por un jabón. Un jabón de baño. Por un triste jabón, un hermano mató a otro. Pero no solamente está hablando del acto de matar, sino también de cuando herimos con palabras. ¿Y qué es lo que el Señor nos está presentando? Porque este sexto mandamiento es la regla sobre el delito. Sobre el delito. Aquí ya Dios comienza a hablar de delitos. Dios es el que crea la vida y nada es más precioso, nada es más sagrado. ¿Por qué? Porque estamos hechos a su imagen. Por lo que matar a alguien es como matar la representación física. Una manera, es como que si alguien dijera: a mí no me importa lo que Dios hace. Y es como que esa persona quisiera matar la representación física de Dios. No es un simple acto contra la humanidad, sino que es un acto contra los cielos. En consecuencia, nosotros debemos preservar la vida de cualquier manera posible. Por eso es que, como enseñábamos la semana pasada, es Dios el único que tiene poder o autoridad sobre la vida de aquel que se está formando en el vientre de su madre. Hoy se discute, y creo que ya se aprobó a tantas semanas, que la madre puede, por violación, quitarle la vida a una criatura. Por eso es que vienen los juicios de Dios sobre la tierra. Nadie puede quitar la vida. Dios es el único que tiene el poder sobre la vida y la muerte, y quitarla sin justificación bíblica es desafiar a la corte celestial. ¿Cómo es esto de quitar? ¿Habrá una justificación para una muerte? La única justificación que Dios da para que alguien muera es cuando esa persona cometió asesinato. Dios, cuando el hombre sale del arca de Noé, Dios instituye un nuevo pacto con Noé. Y Dios le dice que si alguien mataba a alguien, esa persona tenía que ser penada a muerte. ¿Cuándo existe la pena de muerte para alguien? Solamente en caso de homicidio. Pero para eso tiene que haber un proceso judicial. Es la única manera en que Dios le da permiso a la humanidad de que le quite la vida a una persona. Solo cuando esa persona cometió asesinato. Pero para esto tiene que haber un proceso judicial. No por venganza, no por peleas, no porque él me hizo esto, no. Solamente por asesinato y bajo un proceso judicial. Veamos el séptimo mandamiento. Mire lo que dice el verso 14. No cometerás adulterio. El adulterio es un delito contra el matrimonio. Por eso es que esta es la regla de la fidelidad. La Biblia, alrededor de la Biblia enseña o distingue entre el deseo sexual. Dios al hombre o a la mujer le dio deseo sexual. Pero otra cosa es la lujuria. El primero no es un pecado en absoluto. El deseo sexual no es pecado. Pero Dios quiere que ese deseo sexual esté bajo sus parámetros. Por eso es que Dios al hombre le dijo: dejará al hombre padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola
carne. El sexo en el matrimonio no es pecado. Es parte del plan de Dios para la humanidad. Por otro lado, la lujuria es un deseo retorcido, extraviado. Toda clase de distorsión de los deseos de Dios o de los deseos que Dios le da a un hombre o a una mujer. Por ejemplo, el deseo de comer no es pecado, pero la glotonería es un pecado de lujuria a la comida. Y eso es una perversión. Hay gente que mire lo que hace. Come y van al baño a vomitar para ir a seguir comiendo. Parece de locos, pero eso hay. Eso se llama bulimia. Es una enfermedad psicótica o psicológica. Hay gente que hace eso. Y eso es una perversión. Si usted lo dice. Es que hay, pastor, lamentablemente ocurre. La bulimia ocurre. Y ocurre muchísimo. Usted a veces no ha visto esos casos que dan en esos... Es que lo hay. Lo hay. Por eso es una perversión. Así mismo ocurre con la lujuria sexual. El hombre, Dios le dio una mujer. ¿Y qué hace el hombre? Ve a la vecina y la codicia. ¿Qué pasó con el gran rey David? Codició a la mujer de Urías. Y él cometió un pecado de inmoralidad sexual. Esto es una depravación humana. El séptimo mandamiento lo que reconoce es que la lujuria y el adulterio van a destruir la familia. Por eso es que Dios puso estos límites. No es para el mal del hombre. Las reglas de Dios no son para el mal del hombre. Dios lo que le está diciendo al hombre, a la mujer es: si tú haces eso, vas a traer destrucción. Si usted continúa la historia de David, en el capítulo 12 Dios perdona el pecado de David. Pero en el capítulo 13, ¿qué pasó? Las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado. Y fueron consecuencias. La primera consecuencia fue de carácter sexual. ¿Con qué moralidad el padre podía reprender? Por eso usted ve que la Biblia dice que David se enojó con Amnón, pero no lo... ¿Cuándo qué tenía que hacer David? Él iba a encontrarse con un problema con su hijo. Eso me llama la atención. Por eso es que Dios no quiere que se cometan esta clase de pecados. El decir Dios no adulterará no es porque Dios nos quiere prohibir algo, no, Dios quiere guardarnos, librarnos de errores que van a destruir a nuestra familia. Dios no quiere que haya tristeza con su cónyuge. Él quiere crear un buen legado. Quiere que usted cree un buen legado sobre su tierra, sobre sus hijos. Pero cuando usamos de manera incorrecta los deseos que Dios nos da, esto va a traer un absoluto caos y va a destruir desde dentro y dañará a la gente que más amamos. Vamos a finalizar con los últimos 3 mandamientos. El octavo, que está en el quinto, dice: no hurtarás, que esta es la regla sobre el fraude. Mire, Dios le dio al hombre el trabajo. ¿Para qué Dios le dio al hombre el trabajo? Mire, ¿por qué existe primeramente el hurto? Porque existe algo que es la propiedad. Dios nos dignifica como sus hijos al darnos un trabajo. ¿Y qué más? Él nos enseña o nos muestra que debemos proveer, debemos cuidar la propiedad que el Señor nos da. ¿Qué le dijo Dios al hombre? Labrarás la tierra. Dios lo puso en el jardín para que la labre, para que la cuide, para que la administre. Porque Dios nos cría para que reflejemos su gloria. Para que nosotros aún en nuestro trabajo reflejemos su gloria. Pero cuando una persona roba, demuestra desprecio hacia los demás, desprecio hacia Dios. ¿Por qué? Porque esa persona no se está agradando con lo que Dios le dio. Esa persona codicia lo que el otro
te posee. Por eso Dios le dice, no robarás. El trabajo honrado logra justo lo contrario. Cuando usted trabaja honradamente, el Señor le dice, balanzas justas, peso justo, exacto. Usted puede decir, es que a mí también me viene menos la libra. Pero es que ese es el impío. Usted es un hijo de Dios. Entonces Dios quiere que seamos justos, porque de esta manera mostramos amor hacia los demás y mostramos fe en Dios. Es que no me alcanza. Dios ha dicho que Él proveerá. Él ha dicho, da y se os dará. ¿Y cómo Dios da? Medida buena, revestida, rebosante. Cuando usted no diezma como debe de ser, ¿a quién le está robando? Que a Dios no le podemos robar. Y no estoy hablando solamente de los dinero. No le robemos el tiempo a Dios. Démosle el tiempo que Dios se merece. Por eso es importante el día de reposo. Hoy no estamos en el Sabbat. Hoy tenemos todos los días. Dios dice, está bien, trabaja, pero desconéctate del mundo. Y búscame y sírveme. Y no me robes, porque yo te proveeré. El 9º mandamiento es la regla del falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, porque la verdad es esa moneda de intercambio que Dios nos da en el reino de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Debemos vestirnos con el evangelio de la verdad. Y cualquiera que miente se convierte en un agente de oscuridad. Porque ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. En otras palabras, cuando usted miente, cuando usted da falso testimonio, usted le da una puerta a Satanás. Entonces, Dios nos ama tan profundamente que ¿qué hizo? Él envió a la verdad encarnada a este mundo para que muera por nosotros, con el fin de que nosotros nos salváramos. Y para que en el nombre de Dios santifiquemos toda palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces la mentira, debemos borrar la mentira. Tenemos que cumplir este mandamiento para que nosotros santifiquemos nuestra vida, para que vivamos a la luz de la verdad del evangelio y para que estemos conformados a la imagen de Dios. Por último, la regla final: no codiciarás. La codicia, la avaricia, están tan ligados que son difíciles de distinguirlos. Surgen de una falta ¿de qué? De satisfacción con lo que Dios les da. Y esto tiene que ver ligado con los otros mandamientos, con robar, con adulterar, con decir falso testimonio. Así como el primer mandamiento es la regla fundamental, esta es una regla de ajuste a todos los demás mandamientos. No tendrás dioses ajenos. ¿Por qué? No puedes codiciar otro Dios. El Dios que tú tienes es lo mejor que tienes. No te puedes hacer imagen, porque la manera como Dios es perfecta. La manera como Él nos enseña cómo es de adorarlo es perfecta. No debes decir el nombre de Dios en vano. No debes olvidarte de Dios. No debes dejar de honrar a tus padres. Cuando hacemos todas estas cosas, a veces estamos llevados por la avaricia, por la codicia. ¿Qué hacía la gente en la ley? Decía, bueno, no puedo darle esto a mi padre porque esto es corbán, porque esto es algo que lo dediqué. Pero era mentira. Eran movidos por la avaricia, por la codicia. Estaban haciendo un poco de mentiras, utilizando el nombre de Dios en vano, ¿sí se da cuenta? Por eso es que este último mandamiento es una regla final de ajuste. La codicia es más que el deseo de una forma de lujuria
que consiste en permitir que el corazón fantasee. La gente dice, yo si tuviera esto, si aquello. Comienzan a fantasear con cosas que no tienen. Comienzan a codiciar algo que no les pertenece. El secreto para no codiciar es estar contento en la presencia de Dios. Estemos contentos con abrigo y sustento, con lo que Dios nos da, con lo que Él nos provee. Porque nuestro Señor no es un Dios arbitrario, no es un Dios caprichoso que goza atrapándonos en algún acto incorrecto. No, Él no quiere. Él puso su ley, pero para que nosotros, por esas instrucciones, caminemos, funcionemos de una manera correcta en esta creación. Él quiere que sepamos cómo funciona la vida para que usted y yo podamos tener éxito de una manera correcta, suprema en esta vida. Esta es la manera en que la ley de Dios nos revela su amor. Su ley se basa en el amor. La ley de Dios es una carta de amor que nos dice, siempre te he amado, siempre te amaré y siempre te quiero amar. Porque Dios nos ama, Dios siempre nos ha amado y Dios siempre nos amará. Amemos la ley de Dios, porque la ley de Dios es perfecta, porque convierte el alma. Vamos a ponernos en pie y darle gracias al Señor. Amén.